¿Listo? Y bueno, listo. Entonces vamos a presentar acá esto que estamos viendo. Si no estoy mal, quedamos por aquí. ¿Quedamos por aquí? ¿O aquí? ¿Me pueden recordar, por favor? Muchachos, muchachas. Creo que quedamos aquí, si no estoy mal. Sí, eso ya lo había explicado. Vale, ¿y esto también? Creo que quedamos aquí, creo que aquí. Vale, entonces, ok, la clase pasada miramos las adaptaciones fisiológicas y dijimos que eran aquellas en donde había un cambio en la fisiología del cuerpo bueno, de ese organismo o de ese ser vivo. Fisiología tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hablamos de la hibernación, entonces dijimos que cuando el oso entraba en hibernación, el proceso metabólico, ¿sí?, del sistema digestivo de ese animal, pues como que, digamos, reducía un poco esa digestión para tratar de mantener energías, ¿cierto?, durante esa época de hibernación, que no es un día ni dos, son varios. Entonces, una adaptación fisiológica, ¿sí? Hablamos también de otras acá, la de los pinos, ¿cierto? La familia de los pinos, en donde, digamos, como que excretan una sustancia para que todo lo que está alrededor de esa planta, alrededor del tallo de la planta, pues no crezca nada, no crezca ni maleza, absolutamente nada. Entonces, por lo general, siempre cuando uno va a un bosque de coníferas, encuentra el suelo prácticamente eh, pues desolado, o sea, no encuentra inclusive ni pasto, ¿no?, ni gramíneas. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta ahí cuando vayan a un bosque con estas características. También están las plantas carnívoras que secretan unas enzimas digestivas para poder, digamos, como desintegrar o digerir, ¿vale? Pues ciertos animalitos, por lo general insectos, que logran entrar pues a ese elemento que ellas tienen para poder alimentarse. Vale. Y bueno, pues lo último tenemos las mofetas que también excretan como un cierto olor y aroma que sabemos que es muy desagradable. Listo, entonces ya pasamos a las últimas adaptaciones, que son aquellas que implican un cambio, una modificación, ya sería en el comportamiento de ese ser vivo, ¿listo? Y eso lo hace con el propósito primero de mantenerse vivo, de lograr reproducirse, de buscar alimento, de defenderse ante ciertas amenazas, bueno, otros animales que se los quieran comer, ¿sí? Y además para cambiar de un ambiente a otro, ¿sí?, para buscar nuevos territorios. Vale, una de esas adaptaciones tenemos la migración. Quiero que ustedes me digan para qué o por qué un animal migra. Aquí podemos mirar, por ejemplo, los patos, ¿no? Los patos son un buen ejemplo para explicar la migración. Pero quiero que me digan por qué estos patos migran de un lugar a otro. ¿Para qué? ¿Ni idea? ¿Me están escuchando? ¿Para qué migran los patos? ¿Se fueron? Chicos, Para buscar comida. ¿para poder qué? Para buscar comida. Para buscar comida. Bueno, sí, sí. Para huir del frío. Para huir del frío también puede ser otra opción. Vale, sí, correcto. Es que he notado últimamente
que muchas de las personas que entran a las clases, entran, dejan la cámara, bueno, la cámara no, entran, cierran sonido, cierran cámara y se van. O sea, no prestan atención a la clase, sino que se van. Entonces, más rato cojo el listado y comienzo a hacer preguntas de lo que miramos. Es que ustedes nos obligan a hacer esto. Entonces, bueno, eh, es importante que presten atención. Entonces, pónganle cuidado, los animales, en especial las aves, son, digamos, una buena representación del proceso de migración, ¿vale? Y lo que ustedes dicen es muy cierto, ¿sí? Lo que dicen las dos compañeras es muy cierto. Eh, Esos animales de alguna forma migran o hacen el proceso de migración porque digamos que en un momento pues estaban en un ecosistema, en un territorio en donde pues digamos que pues estaban bien, ¿sí? Tenían buen alimento, tenían buen, no sé, buen almacenamiento de agua, en un lago puede ser, tenían, no sé, varios patos o otras aves, bueno, hablando de otras aves, ¿no? Digamos como las parejas para que se pudieran reproducir, pero puede llegar que primero haya un cambio de estación, es decir, por ejemplo, que pase de verano a invierno, ¿vale? Y ustedes saben que hay sitios en donde cuando se hace cambio de estación, cuando pasa, por ejemplo, de verano a invierno, pues mucha por ejemplo, los lagos se congelan, hay plantas que, por ejemplo, pierden sus hojas, ya no sirven para alimentar otros animales, eh, y así muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, además de que la temperatura pues es muy baja y es muy difícil mantenerse caliente. Entonces, claro, pues eso los obliga a que estos patos tengan que viajar de un sitio a otro buscando un nuevo ecosistema, buscando un nuevo hábitat para que ellos puedan sobrevivir, ¿sí? Y mantenerse con vida, perdón, que eso es, digamos, como el objetivo final de las adaptaciones conductuales. ¿Listo? Hay otras especies que lo hacen solamente para reproducirse, para lograr reproducirse. ¿Listo? Los patos siempre cuando vuelan, no sé si ustedes lo sabían, estos perros detrás. Los patos siempre cuando vuelan, no sé si ustedes de pronto se han dado cuenta o lo han visto, lo han escuchado por, no sé, por algún programa, siempre lo hacen como siguiendo esta orientación y siguiendo esta forma. En primer lugar siempre se coloca como el líder, el que dirige la manada, luego se colocan los patos más fuertes en la parte delantera, ¿sí? Como para romper un poco el aire, ¿sí? Además para, no sé, para mantener el ritmo, ¿sí? Luego se hacen las hembras y por último se hacen los patos más viejos, ¿vale? Eso es un sistema de organización que ellos tienen para, pues, para hacer ese viaje sin ningún problema. Ok, tenemos esta otra adaptación que es el cortejo. Quiero que ustedes me digan para qué corteja un ave. Para aparearse, ¿Para qué? aparearse. Para aparearse, muy bien. Creo, no me acuerdo si yo les había dicho a ustedes que así como uno, por ejemplo, se acicala, bueno, acicalar es un término muy de animales, pero cuando uno se arregla, se perfuma, se peina, se pone su buen traje, no sé, su buena ropa, buenos tenis, y se va a conquistar a una chica, lo mismo hacen los animales. Los animales tienen una vestimenta, hablemos de su, no sé, de su cuerpo, si son peludos, si tienen plumas coloridas, bueno, si tienen cosas como muy exuberantes, ellos o esos animales los dan a conocer con el objetivo de impactar a la hembra. Sí, por lo general siempre son los machos los que hacen ese cortejo. Por ejemplo, hay aves que como que alzan sus plumas, eh, como que las extienden un poquito para que puedan observar todos sus colores bellos que tienen y pues de alguna forma pueda conquistar a la hembra y se puedan reproducir. Sí, también los tenemos en los colibríes. Este colibrí es una especie que tiene unas plumitas en la parte de abajo del pico, no tiene unas plumas que son como moradas
y puede como desplegarlas, ¿cierto? Y estirarlas de tal forma que pueda observarse pues algo muy impactante para la hembra, la pueda conquistar y se puedan reproducir luego. También tenemos el uso de herramientas, perdón, tenemos el uso de herramientas, por ejemplo, este pajarito, que no me acuerdo cómo es que se llama. ¿Qué creen ustedes que hace este pajarito? Muchachos, ¿qué creen ustedes que hace ese pajarito con ese palo? ¿Está cazando? Está cazando. Sí. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace con el palo? Picotea. Bueno, no alcancé a escuchar bien, pero lo que hace el pajarito es lo siguiente. Este pajarito es insectívoro, es decir, le gustan mucho los insectos, ¿vale? Especialmente las hormigas. Entonces, utiliza una herramienta, que en este caso pues es un palito, una varita, una ramita chiquitica, que la agarra a través del pico y la introduce en los nidos de las hormigas, o bueno, de cualquier insecto, con el objetivo de que las hormigas pues se peguen a ese palito o a esa varita y las pueda sacar y comérselas, ¿sí? Entonces, es un comportamiento que tiene, bueno, este animal, este pájaro, para lograr sobrevivir, para lograr alimentarse, ¿sí? Hay otros animales que eh, viven como muy en grupo, muy en familia, ¿sí? Viven en manada. Un caso muy especial son los lobos, ¿no? Los lobos, especialmente, bueno, los de la parte de Estados Unidos, esos lobos siempre se la pasan en manadas, ¿sí? En manadas. Bueno, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y Alaska. Bueno, la cuestión es que estos lobos siempre se la pasan en manada y hacen todo en manada o en grupo. Entonces quieren cazar, van y cazan en granada, en manada, perdón. Van a ocupar un territorio, van todos, ¿sí? Que se quieren defender, sí, pues en este caso todos como que hacen la misma función, ¿listo? También tenemos los suricatas, ¿sí? Que son estos animalitos de acá, que también están muy organizados, como tal en familia y como grupo, ¿sí? Están muy organizados, entonces han como delegado ciertas funciones para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, hay suricatas que se encargan, por ejemplo, solamente de criar, ¿sí? Los suricatas pues bebés, ¿sí? Hay otros suricatas que se encargan de cazar, por ejemplo. Hay otros que se encargan solamente de vigilar, es decir, se colocan sobre un escondite muy estratégico y ahí están vigilando cada, como observando hacia todos los lados, se paran así como están ahí, ¿sí? Con el objetivo de comenzar a mirar qué es lo que hay, pues no sé, eh, en la distancia, y si supone pues algún peligro, pues de una vez van y avisan al resto de la manada, ¿sí? Para que estén atentos y para que no puedan ser cazados, ¿listo? Y así todos ellos son muy, muy organizados, viven en manada, o digamos como que tienen que vivir en manada para poder sobrevivir. Si no, pues muy posiblemente cualquier animal se los comería, ¿no? Cualquier depredador que les gustara, pues se los comían porque son muy indefensos, solos, ¿sí? Individuales son muy indefensos. Otra adaptación muy importante es el del movimiento, ¿sí? Desplazarse rápidamente. Entonces, ¿qué animal es este? Este es el animal, creo yo, más rápido, pues creo que del mundo. ¿Qué animal es ese? ¿Un leopardo? Un leopardo, no exactamente, Un jaguar, no exactamente. Se parece a un leopardo, se parece a un jaguar, pero no. Es otro puma, felino.
No, es un chita, ¿sí? Es un chita. De por sí, los chitas se caracterizan porque su parte abdominal es muy delgadita. Compare, por ejemplo, la parte abdominal de un chita. Vamos a ver si lo podemos buscar acá por internet. Usted compara la parte abdominal de un chita con el de un tigre de Bengala y claro, el tigre de Bengala esa parte la tiene bien, bien gruesa. Vamos a ver. Vamos aquí, diferencia entre, no sé cómo se escribe chita. Chita, ¿será que así? Ah, chita. Chita y tigre. Vamos a ver. Eh, no hay uno que nos muestre bien. Bueno, miremos aquí en esta imagen, se observa más o menos en la parte abdominal, ¿sí? Es gruesa, es un tanto como ancha. Y ahora miremos un chita, mira que está en chita. ¿Sí? Esta parte abdominal es muy delgada, las patas son bien largas, ¿sí? Son bastante largas, mira. Son bastante largas. Aquí está. La parte de las patas delanteras y las traseras, las, digamos como que las une o las contrae bastante con el objetivo de lograr un gran impulso, ¿no? Además que las patas son bien, bien, bien fuertes. Mira, acá está otra vez. Mira el chita. Bueno, ya sé que es lo que me refiero con las patas. Bueno, entonces, bueno, es un chita, creo que es el animal más rápido que existe, ¿sí? Y utiliza pues su adaptación de correr muy rápidamente para varias cosas, ¿no? Primero, para defenderse de pronto si alguien que se lo quiere comer. Segundo, para cazar, ¿sí? Para poder buscar su alimento, cazarlo y comérselo. Eh, y bueno, lo otro es para desplazarse, ¿no? De un lugar a otro. Entonces tiene muchas funciones su habilidad de correr muy rápido. ¿Listo? ¿Qué, ¿Qué miramos en la segunda foto? ¿Qué es eso que está haciendo? Que eso es como una lagartija, no sé qué es esto. ¿Qué hace esa lagartija? Corriendo por el agua, ¿Corriendo por qué? sobre el agua. Correcto. Sí, exacto. Este animalito, que parece como una lagartija, tiene sus patas traseras largas, ¿sí? Largas, y tiene como una especie de membrana entre los dedos, ¿vale? Que les permite desplazarse por el agua, ¿sí? La cosa es que, lógico, si él lo hiciera caminando, pues no lo podría hacer, ¿sí? Para poder caminar sobre el agua, para que este animalito camine sobre el agua, tiene que hacerlo muy rápidamente, rápidamente, ¿sí? Si lo hiciera muy despacio, posiblemente se hundiría, pero puede caminar por ríos muy profundos haciendo eso, simplemente moviéndose rápidamente con el objetivo de que no se pueda hundir, ¿listo? ¿Para qué le sirve? Para escapar de su depredador, para buscar alimento, para, bueno, desplazarse de un lugar a otro también, ¿sí? Entonces se utilizan esta habilidad para esos fines. Y ya sabemos, pues la liebre o el conejo también es un animal muy rápido, bastante rápido, eh, debido a sus patas, ¿no? Sus patas traseras son bastante largas y muy fuertes, ¿sí? Y entonces eso les sirve, sobre todo es para defenderse y huir de un depredador, ¿no? Básicamente para eso utiliza la liebre o el conejo
su habilidad de correr muy rápido. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Alguna? No, señor. Listo. Bueno, vamos a No, pasar. señor. Ok, vamos a pasar a esa temática que me parece que es bien importante y es necesario conocerla. Muchos de ustedes, no sé, de pronto en otras áreas, o de pronto por la televisión, espérate, de pronto por la televisión han escuchado este tema del cambio climático. ¿Sí? El cambio climático. Es una realidad. Podemos decir hoy en día que ya comenzamos a ver ciertas afectaciones por este problema. Entonces, a partir de aquí vamos a ver los problemas ambientales que están afectando el mundo y que también están afectando a Colombia. ¿Listo? Entonces, ya nos faltaría este último tema para terminar esta temática, ¿sí? Los problemas ambientales. Como ya conocimos, digamos, las adaptaciones que tienen ciertos animales a ciertos ecosistemas y al medio ambiente, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho propiamente el hombre, porque el hombre es causante de todos esos problemas, modificando primero el hábitat de esos animales, es decir, los ecosistemas como tal, y de alguna forma haciendo que esos animales, por esos problemas antrópicos, pues desaparezcan de la faz de la Tierra, ¿listo? O se extingan. Entonces, bueno, es importante saber eh, a qué se deben estas problemáticas, qué es lo que están haciendo, cómo están afectando al mundo y a Colombia, y de pronto tratar de pensar en cómo poner mi granito de arena para mitigar un poco esta parte del cambio climático. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a prestar atención todos, igual como están haciendo ahorita. Entonces, al final hago preguntitas así como muy puntuales acerca de esto. ¿Listo? Eh, no sé si ustedes han escuchado por la radio o por televisión que en Europa, especialmente creo que en Inglaterra y unos países de Europa y en Estados Unidos, han sucedido, propiamente más en Canadá, han sucedido ciertos problemas ambientales y es que, por ejemplo, han habido inundaciones en Canadá, en ciertos lugares, en ciertos sitios, ciertos pueblos, ciertas ciudades, en donde se han inundado por desbordamiento de ríos, de quebradas, o porque llueve mucho, ¿sí? Por ese tipo de cosas. ¿A qué se debe eso? Pues propiamente el cambio climático. ¿Listo? ¿Ustedes qué me pueden decir acerca del cambio climático? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan este término? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Chicos, ¿qué es el cambio climático? Vamos a motivarlos a que participen. ¿Listo? Ya, aquí a coger mi cuaderno y un lapicero y voy a colocar los positivos a aquellos que participen. ¿Quién quiere hablar? ¿Ni idea qué es el cambio climático? Una variación de clima. Una variación de clima. Vale, sí, es correcto. Cambio implica eso, una variación, ¿no? Cambio implica eso, que se forme algo que antes no estaba. Eso es un cambio, ¿sí? Y bueno, climático pues tiene que ver con el clima, es correcto. Eh, bueno, quiero preguntar, ¿quién ha provocado este cambio? ¿Será que es un cambio natural o es provocado? Las personas. Las personas. La temperatura, bonita. La temperatura. La primera persona que participó, ¿cuál es su nombre? Carolina Tobar. Listo, Carolina, muy bien. La temperatura. Sí tiene que ver con la temperatura, pero la pregunta es, ¿quiénes lo han provocado y cómo lo han provocado?
Las personas están contaminando los mares, echando humo, están debilitando la capa del suelo. Correcto. Y cosas así, botando plástico. Vale. Quemando. Listo, muy bien. Carolina. ¿Nombre? ¿Carolina? Sí, señor, tomar pena. Listo, muy bien, Carolina. Exacto, correcto. La mayoría de estos problemas ambientales son antrópicos. Cuando ustedes escuchen la palabra antrópico, quiere decir que son provocados por el hombre, por una actividad que hace el hombre, ¿vale? Y ¿sabe cuál es la cuestión? Y lo que da más rabia, que a veces no lo hace por necesidad, lo hace por simple capricho, digo yo, por simple capricho, ¿sí? Ahorita me explico un poco mejor, ¿sí? Es decir, que a veces estos problemas, digamos, en su momento se habían podido evitar. O sea, yo digo que el hombre ha entrado en decadencia porque yo sé que hoy en día ustedes y yo no sentimos tanto este problema, o sea, no lo estamos viviendo tan gravemente, ¿sí? Ya hay, como les digo, hay algunos países, inclusive pues acá en Colombia también se ha sentido, en donde pues hemos sentido, digamos estos llamémosle síntomas provocados por el cambio climático. Pero lo más seguro, chicos, y es lo que va a suceder, y es que si no hacemos nada para mitigar, para tratar de que esto no avance tanto, ¿sí? Los que van a sufrir son o van a ser nuestros hijos. Nuestros hijos, hablo de mi generación, y de sus hijos también, ¿vale? Puede que aquí a unos, no sé, unos 50 años, si no se hace algo, muy posiblemente ya después será muy tarde, muy tarde. Entonces, bueno, también además de dar a explicar eso, pues también es una invitación a reflexionar. Ok, vale, entonces hay una cosita bien interesante, y es que hay que tratar de diferenciar el cambio climático con el calentamiento global, ¿vale? Cambio climático con calentamiento global. El cambio climático tiene que ver con la variación del clima, ¿listo? Y cuando digo variación del clima, me refiero a que puedan, por ejemplo, haber, no sé, digamos, épocas, por ejemplo, de mucho frío, ¿sí? Frío. O pueden haber épocas de mucho calor, ¿vale? Puede, por ejemplo, hacer que se provocan tornados o se provoquen tormentas, huracanes, todo ese tipo de desastres que provocan estas acciones, ¿sí? Naturales. Pero el calentamiento global, ojo, calentamiento ya tiene que ver con un aumento de temperatura. ¿Listo? Aumento, ¿vale? Aquí no podríamos hablar de disminución de temperatura, aquí no podemos hablar de frío. ¿Sí vamos a entender? Estoy hablando de calentamiento global, ¿listo? Y por lo tanto el calentamiento global es una consecuencia del cambio, bueno, una consecuencia no, más bien el calentamiento global está afectando propiamente el cambio climático, ¿listo? En una gran medida y una gran proporción, ¿listo? Póngale cuidado, muchachos. Estas entidades internacionales, que no recuerdo sus nombres, son entidades internacionales que se encargan de alguna forma de medir, ¿cierto? Las variaciones de temperatura en el mundo, ¿vale? Y entonces todas estas tres, esta y esta, lo que han hecho de alguna forma es determinar que, por ejemplo, en los 3 últimos años, es decir, 2019, 2020 y 2021, este año, se sigue aumentando la temperatura,
¿sí? Y el aumento, digamos, ha sido, por ejemplo, de 0,87 grados centígrados, 0,5, 0,6, 0,7, 8. Eso ha sido como los aumentos de temperatura de un año para otro, ¿sí? Pero nunca en decadencia, siempre ha sido ese aumento, nunca está disminuyendo, está aumentando propiamente. Y ustedes dirán, bueno, 0,5 pues eso no es nada, ¿sí? 0,5 grados centígrados, pues nada. Pero es que la cuestión es que ya, digamos, dentro de poco vamos a estar en 1 grado centígrado de aumento. Y ustedes lo mismo pues ustedes mismos pueden considerar que 1 grado centígrado pues no afecta mucho. Pues resulta que sí, ¿sí? 1 grado centígrado puede hacer que, por ejemplo, una especie, y estoy hablando no solamente de animales, sino de plantas, desaparezca. ¿Ok? Por ejemplo, puede que un pajarito, ¿sí?, que viva en un ecosistema dado, le permita pues adaptarse a ese ecosistema, que le permita pues conseguir su alimento, que le permita conseguir no sé, sus semillas o sus plantas, bueno. Pero imaginémonos que estamos aumentando la temperatura 1 grado centígrados. Puede, ojo, puede de que en este caso el alimento, o bueno, digamos los arbolitos de las cuales obtenía la semilla, pues puede que en ese tiempo no las produzca, ¿sí? No produce las semillas, puede que se les caigan sus hojas debido a ese aumento de temperatura, puede que, por ejemplo, los insectos, no sé, se escondan durante mucho tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el aumento de calor. Y entonces, de alguna forma, pues, ¿de dónde se va a alimentar el pajarito? Pues de ningún lado, y entonces eso va a hacer que pueda desaparecer. Ojo, y no estoy hablando de que muera. Bueno, sí tiene que ver con morirse, pero yo estoy diciendo es que desaparezca de la faz de la Tierra y ya se considere como un organismo extinto, ¿sí? Y así como estoy hablando del pajarito, hay muchos animales en vía de extinción debido a eso. ¿Listo? Debido a eso. ¿Ok? Hay animales que son muy delicados, bastante delicados, que si usted lo cambia de clima puede que no se adapten, que si usted le dio otra comida puede que no se adapten, no se la coman, ¿sí? Y pueden morir y pueden desaparecer. Entonces, aunque ustedes de pronto no lo noten, un cambio de temperatura, un cambio de 1 grado centígrado sí puede hacer la diferencia. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Todo esto del calentamiento global se debe principalmente a la producción de altos contenidos, ¿sí?, de gases gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces, si le preguntan, ¿a qué se debe el calentamiento global? Pues se dicen pues a la gran producción, ¿sí?, de gases de efecto invernadero. ¿Listo? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono, el metano y el clorofluorocarbono. Clorofluorocarbono, así es. ¿Listo? Aquí tenemos un dibujo de cuáles son, digamos, algunos elementos que están produciendo esos gases de efecto invernadero. Ok, y bueno, vamos a terminar ya con esto. Y decirles lo siguiente, chicos. El efecto invernadero es algo natural, o sea, es algo que nosotros, o nuestro planeta Tierra más bien, necesita. ¿Ok? El efecto invernadero es necesario. Les voy a explicar qué es. Vale, pues resulta que tenemos una capa que va desde la superficie terrestre, es decir, desde la Tierra, del planeta Tierra, valga la redundancia, o del mar, ¿sí?, de la superficie del mar hacia arriba, unos cuantos kilómetros hacia arriba, pues existe lo que nosotros conocemos como atmósfera. ¿Listo? Y hay diferentes tipos de atmósferas dependiendo de la distancia y dependiendo propiamente de los gases o los elementos que se encuentren allí. ¿Ok? Y resulta que dentro de esa atmósfera hay una capa también conformada por gases que nosotros conocemos como capa de ozono. ¿Listo? Capa de ozono.
Ok, ¿qué hace esa capa de ozono? Esa capa lo que hace es protegernos, ojo, protegernos de los rayos solares, ¿vale? Es decir, que aquellos rayos que llegan con mucha intensidad, rayos del sol estoy hablando, que lleguen con mucha intensidad, lleguen a esa capa de ozono, ¿sí? Y como son gases, pues propiamente lo que van a hacer es pasar, pero no lo van a hacer con la misma intensidad, ¿sí? Porque lo que va a hacer esos gases es bajar el efecto de esa intensidad solar, ¿sí? O lumínica, o bueno, como quieran llamarle, de esos haz de luz, ¿listo? Y de alguna forma, pues, permite que los rayos del sol pues, no lleguen tan fuertemente o tan intensos, ¿sí? Al planeta Tierra, ¿listo? Ustedes pueden ver aquí en la imagen que, por ejemplo, aquí dice energía solar, ¿sí? Llega propiamente pues, a la atmósfera, llega a la capa de ozono, y ese rayo solar o ese haz de luz o esa energía solar, cuando va ingresando a la atmósfera y cuando va ingresando a la capa de ozono, pues comienza a disminuir su intensidad. Mira, aquí notamos un color anaranjado muy intenso y ya a partir de aquí, de la primera capa de la atmósfera, hasta llegar a la capa de ozono, comienza a disminuir la tonalidad bueno, del anaranjado, ya se convierte como en amarillo, aquí un poco más clarito, hasta que propiamente llega a la superficie terrestre. Cuando llega a la superficie terrestre, pues ya no llega con tanta intensidad, debido a los gases que se encuentran allí, que están haciendo que no pasen tan intensos. ¿Ok? Ahora, la cuestión, ¿quiénes producen esos gases de efecto invernadero? Pues los producimos nosotros en el proceso de respiración, ¿sí? Nosotros cuando respiramos producimos un gas que es un desecho de excreción que se llama dióxido de carbono, ¿listo? Esos gases que producimos nosotros, que producen, por ejemplo, también la descomposición de cuerpos, que producen la quema de combustibles, que se producen también en las industrias, que se producen también, eh, bueno, en procesos, eh, digamos, naturales, ¿ok? Esos gases, además del dióxido de carbono hay otros más, ¿sí? Ahorita vamos a, bueno, en la próxima clase nombramos cuáles otros gases existen. Y la cuestión es que todos esos gases que nosotros producimos, que se producen en la planeta Tierra, pues van a subir, ¿sí? Van a subir y se colocarían sobre esa atmósfera, ¿sí? Sobre esa atmósfera. La cuestión, ojo, la cuestión es que esos gases nosotros los necesitamos, ¿ok? Para mantenernos caliente. Si no existieran esos gases, si no existiera esa capa de ozono, pues muy posiblemente el planeta Tierra sería un sitio muy frío, demasiado frío, ¿ok? Quien permite que el planeta Tierra se mantenga caliente y sea un sitio apropiado para poder vivir, es decir, que hayan sitios no tan fríos, ¿sí? Pues es gracias al efecto invernadero, es decir, gracias a esos gases que se colocan en la atmósfera para que los rayos del sol no ingresen tan fuertemente, ¿sí? El problema existe, o el problema se da, ¿sí? El problema se da, o se está presentando más bien, porque ya hay un exceso, ojo, un exceso, nos estamos pasando de la producción de esos gases. Hay mucha producción. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues lógicamente, como hay mucha producción, esos gases se van a mantener en la atmósfera, pero la cuestión es que aquellos gases que ingresan, ¿sí? Mire, hay unos gases, gases no, los rayos solares que ingresan, ¿sí? Bueno, logran ingresar, logran pasar esas capas de gases que existen en la atmósfera, llegan al planeta Tierra. Como nuestro planeta Tierra en su gran mayoría está conformado de agua, entonces esa agua se convierte como en un espejo, digámoslo así. Esos rayos de sol llegan al espejo, es decir, al agua, y lo que hace esa agua es reflejarlos, ¿sí? Entonces se refleja, ¿sí? Se reflejan esos rayos de luz, y lo que hacen es nuevamente dirigirse hacia arriba, ¿vale? Lo normal, ojo, lo normal sería que saliera una cantidad y
y se fuera hacia el espacio, y que otra cantidad propiamente pues como que se reflejara también en los gases que se mantienen en la atmósfera y regresara nuevamente hacia el planeta solar, el planeta Tierra, ¿listo? Pero lo que está sucediendo, y ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? La cuestión es que como hay tantos gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues hay muchos que no logran pasar hacia el espacio, sino que chocan contra esos gases y se devuelven, llegan al planeta Tierra, se reflejan, vuelven hacia arriba, pero ahí se vuelven a reflejar hacia abajo y ahí se mantiene un constante movimiento de esos gases que no van a poder salir, ¿cierto? No van a poder salir de la atmósfera, ¿ok? Y entonces, claro, si no pueden salir y se mantienen ahí, pues lógicamente eso va a hacer que haya un aumento elevado de temperatura sobre el planeta Tierra, ¿listo? Y eso es lo que está provocando la gran cantidad de problemas que hoy en día miramos, ¿listo? Y entonces, si ustedes miran acá, aquí tenemos efecto invernadero, que es este proceso donde los gases entran, muchos de ellos salen, logran salir, sería lo correcto que logren salir, y hay otros, bueno, que necesitamos que ingresen nuevamente, ¿sí? Pero aquí, si ustedes miran, hay muchos que logran salir, ¿vale? Pero aquí, en esta otra imagen del calentamiento global, muchos de ellos no logran pasar, no logran salir, y se mantiene sobre o por debajo de la capa de ozono, y eso es lo que está provocando el calentamiento global. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. No sé si tengan alguna inquietud, duda. ¿Ninguna, chicos? No. Listo, entonces en la próxima clase continuamos acerca de esto del calentamiento global. Les agradezco su presencia y bueno, entonces nos vemos en una siguiente clase, muchachos. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego.